palabra de Dios, el Salmo 107. Si puede buscar allí, este es un salmo que ha tomado un valor para mí. Nunca había fijado mucha atención en él y estuve aquí leyendo, aprendiendo varias cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y usar el Salmo 107 para hablar del tema del socorro de Dios en las emergencias de la vida. Eso es lo que es el tema que queremos abordar en esta mañana, el socorro de Dios en las emergencias de la vida. Dice aquí Salmo 107, verso 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Este versículo 2, hermanos, habla de que deben dar testimonio los redimidos de Jehová. Ellos son los que deben dar testimonio y los que deben cantar, los que deben alabar a Dios, los redimidos de Jehová. Es un cántico para esta clase de personas, los redimidos. La palabra redimido es en la expresión rescatados. Así que este es un cántico, es un salmo que tiene que ser cantado, entonado por todas aquellas personas que alguna vez fueron librados del enemigo, rescatados de las garras del enemigo. Este es un cántico, hermanos, hecho para gente que experimentó en su vida el rescate cuando su vida estaba en serio peligro. Cuando estaba caminando por la cornisa, Dios le rescató. Y esa es la gente que tiene que cantar, que alabar al Señor. Este Salmo 107 es un cántico, hermanos, para ensalzar a Dios. Es un cántico para engrandecer a Dios. Y es un cántico para agradecer al Señor por las grandes liberaciones y por las grandes bendiciones espirituales, grandes liberaciones de grandes peligros nos cuidó el Señor. Ha sido grande su protección, han sido grandes sus bendiciones espirituales. Por eso yo tengo que alabarle al Señor. Este cántico del Salmo 107 es una gran motivación, hermanos, para que podamos derramar nuestro corazón delante de Dios en acciones de gracias. Somos muy pocos agradecidos nosotros. Y este salmo puede ayudarnos a cambiar esa actitud y animarnos y derramar el corazón en acciones de gracia delante de Dios. He escuchado a algunos médicos que dicen que para disfrutar bien de la comida, antes de tragar, hay que masticar 40 veces. Así dicen los doctores, para disfrutar bien de la comida, antes hay que masticar unas 40 veces. Mis hermanos, no he podido masticar tantas veces este salmo, pero quiero contarles en esta mañana algo de lo que ya he saboreado acerca de él. En primer lugar, hermano, vamos a buscar en los versículos 4 y 6 y vamos a ver cómo Dios puede rescatarnos de la cárcel del desierto. Eso lo vamos a ver en los versículos 4 a 6. Cómo podemos ser rescatados de la cárcel del desierto. Así dice la Escritura. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, y entonces clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones. El desierto, hermanos, se vuelve como una enorme cárcel, una amplia prisión. El desierto es un lugar con muchas carencias, de muchas privaciones. El desierto es un lugar de muy difícil sobrevivencia.
No es fácil sobrevivir en ese lugar, en un desierto. Es casi imposible conseguir agua. En un desierto la vegetación es mínima, frutos no se consiguen. En el desierto hay muchos depredadores y hay muchas criaturas mortales como alacranes y escorpiones, por ejemplo. He tenido la posibilidad de pasar por el desierto. No he vivido allí mucho tiempo, pero he padecido lo que es un desierto. Pero a veces en nuestra vida espiritual hay otra clase de desierto. No un desierto literal, un lugar que no tiene ninguna clase de cosas, un lugar que muchas veces es arena y soledad. Pero a veces hay un desierto que se experimenta en el alma. A veces en ese desierto de nuestra alma hay mucha soledad. En el desierto de nuestra alma a veces hay mucha ansiedad, mucha depresión. En el desierto de nuestra alma a veces padecemos de una postración por causa de los problemas de nuestra economía o en los problemas de nuestra salud. Aquí en las grandes ciudades nosotros podemos experimentar un gran desierto. Aquí en las grandes ciudades se derraman muchas lágrimas, hay muchos tormentos. Y a veces el desierto, hay una palabra que se usa que es la palabra inhóspito. Esa palabra inhóspito quiere decir un lugar que es poco agradable. La palabra inhóspito tiene que ver con un lugar salvaje, un lugar que no es apto para la vida humana. Y a veces, aunque vivimos en grandes ciudades como Buenos Aires, este lugar a veces no es apto para la vida humana. Este lugar se hace difícil, se vuelve un desierto que nos atormenta, un desierto que nos hace sufrir. Y aunque a veces estamos rodeados de gente, estamos en una perfecta soledad. Hay desiertos espirituales. A veces nuestra alma se vuelve un gran desierto y eso es una gran prisión. Estamos allí como prisioneros en nuestra alma y necesitamos de esa liberación de Dios. Necesitamos que Dios venga en nuestra ayuda. Necesitamos que Dios venga a rescatarnos en esa soledad del alma. Y a veces cuando Dios nos rescata de allí, nos mete en la civilización y allí nos presenta grandes desafíos. Nos mete en la civilización y allí nos presenta grandes emprendimientos que tenemos que aceptar. Y a veces nosotros, hermanos, cuando Dios nos libera de esos desiertos espirituales, en ese desierto del alma, tenemos que ser como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Meternos entre la gente y hablar de las bondades de Dios, meternos entre la gente y hablar del poder de Dios, meternos entre la gente y hablar de la salvación eterna que viene a través del Evangelio. Nosotros podemos ser como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. En el desierto de nuestras vidas, hermanos, a veces Dios los usa para modelarnos. Allí en la soledad, allí, hermanos, donde estamos nosotros muchas veces lastimados, torturados en el desierto de nuestra vida, Dios nos va modelando, Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va preparando para grandes emprendimientos. A veces Dios usa los desiertos, hermanos, allí donde padecemos de miedo, donde nos llenamos de duda, Dios viene y nos rescata. Y pasamos a ser parte de ese equipo de los redimidos. Y este salmo dice, alaben los redimidos a Jehová, alaben los redimidos a Jehová. Todos los que fueron rescatados de alguna clase de desierto tienen que alabar a Dios. Si hoy estamos de pie, si hoy estamos aquí firmes en el servicio, tenemos que alabar a Dios, porque de algún desierto, de alguna soledad, de algún fracaso, de alguna clase de pecado que nos lastimaba, Dios nos liberó y eso tiene que despertar la alabanza a Jehová. El versículo 1 que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Todos aquellos que reconocemos la bondad de Dios,
Todos aquellos que reconocemos las misericordias de Dios que se renuevan y son nuevas cada mañana, tenemos que alabar a Jehová. Tenemos que expresar la gratitud. Dios nos libera de la amplia cárcel del desierto. Pero ahora en el versículo 8 al 11, vamos a ver allí que Dios nos rescata de la cárcel de las tinieblas. Primero hemos hablado de la cárcel del desierto. Ahora mire lo que dice la Biblia en cuanto a la cárcel de las tinieblas. Salmo 107, versículo 8 a 11. Dice la palabra: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El versículo 10 habla de esa cárcel de tiniebla. El versículo 10 habla de esa cárcel de la sombra de muerte. Y dice que a ese lugar de oscuridad, de tinieblas, se llega por la rebeldía a Jehová. Israel y nosotros también. Siempre hemos mostrado nuestras rebeldías a Dios. Israel y a nosotros se nos ha pegado el pecado, y eso fue lo que nos empujó a la oscuridad, a las tinieblas. Dice el Evangelio que los hombres rechazaron la luz y amaron tinieblas porque sus obras eran malas. Cuando nosotros estamos atrapados en una cárcel de tiniebla, es porque nuestro obrar es malo, nuestro obrar no es correcto, nuestro obrar no está de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros. Y eso aplica a los incrédulos, pero aplica a los cristianos también, porque hay muchos cristianos que están a oscuras, hay muchos cristianos que están padeciendo las tinieblas, hay muchos cristianos que se andan codeando con la sombra de muerte. Y eso es por causa de nuestra rebeldía, por ese resistirnos a hacer la voluntad de Dios. Pero aquellos que fueron librados de esta clase de cárcel, dice la Biblia, alaben a Jehová, alaben la misericordia, alaben sus maravillas, los hijos de los hombres. La pregunta que corresponde hacer ahora: ¿hay alabanzas en nuestra vida? Porque cuando hay alabanzas en nuestra vida, esa es una manifestación de que estamos agradecidos a Dios que Él nos rescató de la gran cárcel del desierto, nos rescató de la cárcel de la tiniebla, de la cárcel de la sombra de la muerte. Hoy, hermanos, muchos están rodeados por esa sombra de la muerte. Aún muchos cristianos hoy andan como zombies, como si fueran cadáveres ambulantes. En muchos cristianos cuesta mucho detectar alguna porción de vida. Hay muchos cristianos que están muertos en su vida espiritual. Muchos de esos cristianos están amando las cadenas de la esclavitud. Muchos de esos cristianos hoy besan las cadenas del pecado o las cadenas que lo atan al pecado. Están en tinieblas, están allí en las sombras de la muerte. Muchos cristianos hoy, hermanos, están postrados por causa de esa desgracia del pecado. Este salmo dice: aquellos que alaban son rescatados. Alguien en las tinieblas, en la sombra de la muerte, no puede alabar a Dios, pero cuando Dios nos libera de esas situaciones difíciles, nace un cántico en nuestro corazón: alabar a Jehová, alabarle por su gran misericordia, alabarle a Jehová con cánticos, hermanos, esos cánticos que no deben ser secretos solamente, deben ser cánticos públicos. En lo secreto y en lo público debemos expresar alabanzas a Dios porque Él nos ha rescatado. Hermanos, cantemos, hermanos, y cantemos a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que hace por nosotros. Quiero que vivamos por un momento que es esa sensación de verse liberado de las cadenas de tiniebla, de las cadenas de la sombra de muerte. No quiero que pierda este salmo. Ponga un dedito ahí en este salmo y busque ahora conmigo en Hechos, el capítulo 16, versículo 25.
Hechos el capítulo 16, verso 25, les llevaré ahí a una historia que nosotros conocemos, hermanos, pero para que vea la satisfacción que uno siente cuando es liberado de cadenas. Hechos el capítulo 16, versículo 25. Allí nos habla de Pablo y de Silas cuando estuvieron prisioneros en Filipos. Estos hombres estaban haciendo un gran ministerio de predicación de la palabra. El enemigo los puso en el calabozo de más adentro y esta fue la experiencia. Observe. Hechos el capítulo 16, verso 25. A medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí estaban experimentando, hermanos, la liberación. Los hombres de Dios habían sido puestos en el cepo, habían sido castigados con vara, estaban lastimados, doloridos, pero todavía tenían fuerza para alabar a Jehová, todavía tenían fuerza para cantar himnos al Señor, todavía tenían fuerza para contagiar a otros con esos cánticos espirituales. Era la medianoche, para muchos era hora de dormir, para los hombres de Dios era hora de cantar. Era hora de expresar las alabanzas porque iban a ser liberados por Dios. Y de pronto aquel lugar se sacudió, tembló, las celdas se abrieron, las cadenas se rompieron y ellos experimentaron la liberación. Hay que cantar a Dios porque Él nos rescata de las tinieblas. Hay que cantar a Dios porque Él nos rescata de las sombras de la muerte. Y eso no era todo. Después de esa gran liberación, la motivación aumentó. El carcelero se quiso quitar la vida. Ellos le dieron palabras de aliento. Le dijeron, no hagas tal cosa, pues todos estamos aquí. Y el carcelero le dijo, ¿qué pues debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, hermanos, cuando las cadenas que nos atan al pecado, cuando las cadenas, hermanos, que nos quieren cortar la libertad, se rompen, Dios las rompe, todavía tenemos más fuerzas para ir adelante y predicar el evangelio. Dios nos libera de la cárcel del desierto. Dios nos libera de la cárcel de las tinieblas y de las sombras de la muerte. Mire otra experiencia de liberación, otra experiencia de cadenas rotas. Aquí en el libro de Hechos también, pero en el capítulo 12. Puede mirar ahí conmigo, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el versículo 5. Aquí el que va a tener esta experiencia es el apóstol Pedro. Ya vimos a Pablo y Silas viendo cómo esas cadenas se rompieron y ellos estaban animados, alabando a Dios y predicando el mensaje de salvación. Ahora lo vamos a ver a Pedro. Hechos 12, verso 5. Dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí estaba el varón de Dios, Pedro, un calabozo oscuro, rodeado de tinieblas, amenazados por las sombras de la muerte. Herodes quería hacer algo malo contra él, pero Dios manifestó su presencia a través de un ángel y Pedro vio como aquellas cadenas se rompieron, aquellas cadenas de ese ámbito de tiniebla, aquellas cadenas de las sombras de la muerte que le arralaban, se rompieron. Y aquí aló victorioso. Usted sigue leyendo la historia, va hacia la casa de Juan Marcos, la casa donde la mamá de Juan Marcos
el evangelista hacía reuniones y una mujer Rode se sorprendió que era Pedro el que estaba a la puerta queriendo entrar a aquel culto, y aquello fue un culto de oración, de adoración, aquello fue un culto de alabanzas a Dios por la liberación. De eso se trata el Salmo 107 que estamos viendo en esta mañana, de que los redimidos, los rescatados, los salvos por Cristo, tenemos que alabar a Jehová, porque Él es grande, porque Él es bueno, dice el Salmo, porque grandes son sus misericordias. Hermanos, ¿cuánto hace que no estamos alabando al Señor? En nuestra vida personal, ya volveremos a la iglesia y lo haremos allí como familia y lo haremos allí como comunión, alabaremos al Señor, pero tenemos que alabarlo en nuestra vida personal, expresarle a Dios nuestra gratitud, porque Él nos ha rescatado del desierto de la soledad, nos ha rescatado de la cárcel de las tinieblas y de las sombras de la muerte. Y ahora volvemos al Salmo 107 para aprender en los versículos 13 al 16 cómo Dios nos rescata de la cárcel de la aflicción. Primero, nos rescata de la cárcel del desierto. Segundo, nos rescata de la cárcel de las tinieblas y de las sombras de la muerte. Y ahora vamos a aprender cómo Él nos rescata de la cárcel de la aflicción. A propósito, la palabra aflicción, usted la va a encontrar en los 43 versículos de Salmo. Es un hilo que todo este Salmo, la palabra, atención en versículo 13, Salmo 107, versículo 13. Dice la palabra, lo que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Ahí está la palabra. Los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Ahí está, hermano, cómo Dios nos saca de la aflicción. Dice el 14 en el final, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hermanos, no hay cárcel que pueda resistir a Dios. Aquí usa la palabra quebrantó. Quebrantó, dice, las puertas de bronce. Aquellas puertas que parecen, hermanos, impenetrables, no son nada para Dios. Dios las quebranta, Dios las reduce a nada. Aquellos cerrojos que impresionan, hermano, que son hechos de hierro fuerte, dice, Dios los desmenuzó. Y a veces, hermanos, nosotros estamos atrapados en nuestra vida, en una cárcel de aflicción. Miramos esa puerta de bronce y decimos, nunca vamos a salir de esta cárcel. Estaremos para siempre. Es imposible traspasar el bronce. A veces miramos los cerrojos de nuestra cárcel de aflicción y decimos, son de hierro. Nunca los podremos abrir, nunca los podremos superar. Pero aquí está Dios, y Dios viene y participa y nos saca de las aflicciones. Y ahora cuando Dios nos saca de las aflicciones, como dice el versículo 15, alaben las misericordias de Jehová, alaben sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Dios es un Dios de imposible. Dios empieza a trabajar en nuestra vida, hermano, trayendo milagros, cosas que parecen imposibles para los hombres. Para el Señor es posible. Y cuando vemos eso en nuestra vida, cuando vemos eso en nuestro alrededor, tenemos que alabar a Jehová. ¿Lo haremos en forma desafinada? No importa, alabaremos a Jehová, con una voz enronquecida, con una voz fuera de tono, no importa, hay que alabar a Jehová porque son maravillosas sus obras. Él nos puede sacar de las aflicciones. La palabra aflicción, hermanos, esa palabra aflicción habla de abatimiento. Algunos en la calle dicen, está de capa caída. Cuando el ánimo está por el piso, por el suelo, dice, ese anda de capa caída. La palabra aflicción habla de tristeza. La palabra aflicción viene a nuestra vida a veces por un sufrimiento físico.
puede ser una enfermedad importante o puede ser un dolor de muela. Hasta eso nos puede traer aflicción, un dolor de oído, un golpe con el martillo en el dedo gordo de la mano. Aflicciones, aflicciones. Dios nos puede librar de las aflicciones. Hay 4 cosas que sobresalen en esta porción del Salmo. En esta porción que hemos leído del versículo 13 al 16, a ver si usted puede encontrar conmigo de esas 4 cosas que Dios nos libera. Mire, por favor, allí dice en este Salmo 107, versículo 13, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Ahí está la primera gran cosa que Dios nos libera en esta porción del Salmo. Nos libera de las aflicciones, es decir, que nos saca de ese estado de tristeza, nos saca de ese estado de abatimiento, nos saca de ese estado de sufrimiento. Dios puede liberarnos de nuestras aflicciones, que sin duda las tenemos y a veces son muchas. Pero mire la segunda cosa de la que Dios nos libera. Dice el versículo 14, y lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Ahí está la segunda cosa. Cuando todo se oscurece a nuestro alrededor, cuando no vemos la salida del túnel, del laberinto en que se encuentra nuestra vida, Dios viene y nos libera. Dicen, libra de las aflicciones, nos saca de las tinieblas. Y en el verso 14, en la parte final dice, y rompe sus prisiones. Esa es la tercera cosa que Dios hace, hermano. Dice, nos saca de las prisiones, nos saca de la sombra de la muerte. Pues esa es la cuarta cosa. Nos saca de la aflicción, nos saca de las tinieblas, nos saca de la sombra de muerte y nos saca de las prisiones rompiendo la puerta. A todo esto tengo algo para decir. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es necesario conocer la palabra de Dios, es necesario escuchar la palabra de Dios, es necesario escuchar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios nos hace libre. La verdad de Dios, hermano, es lo que nos libra de las aflicciones. La verdad de Dios es la que nos saca de las tinieblas. La verdad de Dios es la que nos aleja de la sombra de la muerte. La verdad de Dios es la que nos hace libre de las más crueles prisiones. La cárcel del desierto, la cárcel de las tinieblas, la cárcel de la aflicción. La palabra de Dios nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ese mismo capítulo 8 de Juan, verso 36 dice, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Qué importante e impactante cuando Cristo entra en una vida. Cristo salva esa vida, rescata esa vida del pecado y lo hace libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Este mundo que está prisionero en su alma, este mundo que está prisionero en el pecado, necesita conocer a Cristo, el Hijo de Dios, el que tenemos como Salvador, el que usted y yo tenemos que predicar. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente apelando un poquito a la memoria, dice allí el Salmo 103 y el versículo 2, dice, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Oh, hermano, dice Dios, Él sana la dolencia, dice que Él perdona nuestro pecado o iniquidad, dice aquí que Él nos rescata del hoyo, del pozo más profundo que el pecado nos condujo. Dios viene y nos rescata, y a todo esto se merece una respuesta. Dice aquí la palabra, bendice alma mía Jehová, no te olvides de sus beneficios. Alaben, alaben a Jehová, los que han sido redimidos, los que han sido rescatados de las garras del enemigo, tienen que alabar a Jehová. Todos nosotros hemos sido librados de las garras del diablo. Todos nosotros hemos sido librados de las garras del pecado. Todos nosotros, los redimidos, tenemos que alabar
a Jehová. Pues esto es lo que nos está enseñando este Salmo 107. Dios nos libera de la cárcel del desierto. Dios nos libera de la cárcel de las tinieblas y de las sombras de la muerte. Dios nos libera de la cárcel de la aflicción, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, allí apelando un poquito a la memoria, dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 3, cuando habla del cántico de Moisés, dice Apocalipsis 15:3, hablando de Dios, dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Yo creo que hasta hermano Josué puede cantar esa porción de la escritura. Es un cántico hermoso. Y aquí está. Tenemos que alabar a Dios porque grande y maravillosas son sus obras. Esa gente del capítulo 15 de Apocalipsis que van a alabar a Dios son aquellos que se van a levantar como vencedores en la gran tribulación que vendrá sobre este mundo. Pero nosotros tenemos nuestras aflicciones, tenemos nuestras tribulaciones, y cuando Dios nos saca victorioso de ellas, hay que alabar a Jehová, hay que alabar su nombre, sus maravillas, su misericordia, su bondad. Pues de esto es lo que nos habla este Salmo 107. Y quisiera entrar ahora en la parte final de nuestro mensaje para hablarles que Dios nos libera de la cárcel del mar. Primero, de la cárcel del desierto. Segundo, de la cárcel de las tinieblas y de las sombras de la muerte. Tercero, Dios nos libera de la cárcel de la aflicción. Y ahora vamos a ver cómo Dios nos libera de la cárcel del mar. Busque ahí conmigo Salmo 107, versículo 23. Salmo 107, y así dice a partir del versículo 23. Dice la palabra de Dios de esta manera: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Para aquellos que entraron con la prédica iniciada, yo les dije que muchos bien de la comida hay que masticar unas 40 veces. Yo no he masticado tantas veces este salmo, pero lo que le estoy dando, hermano, es lo que he aprendido, lo que ya he saboreado en estas últimas horas. Y tendré que seguir masticando para seguir viendo y descubriendo más maravillas en este Salmo 107. Pero el capítulo de los rescatados de la cárcel del mar. La cárcel del mar. Los marineros, hermanos, ese es un oficio audaz y peligroso. Aquí el versículo 8, que clama su angustia, él los libra de sus entre las tantas veces que aparece la palabra aflicción. Pero el verso 28, aflicciones y aflicciones. Cuando la vida tenemos que clamar a Jehová, tenemos que clamar a Dios. Muchas veces nosotros, en forma personal, en forma familiar, nos vamos a encontrar allí en un mar
de tribulaciones. Es decir, la palabra tribulación en ese contexto habla de una fuerza que aplasta, habla de una fuerza que oprime. Y muchas veces el diablo nos oprime. Muchas son las veces en que el diablo busca aplastar nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice que los que han liberado de sus aflicciones. Muchas veces, hermanos, la vida se vuelve un mar de aflicciones. Y en ese mar estamos nosotros atrapados. Una cárcel de preocupaciones. A veces, hermanos, nosotros tenemos que enfrentar las aguas de esta vida y tenemos que buscar a Dios, porque Dios nos saca victoriosos, transformados en verdaderos héroes. Muchos de nosotros podemos tener esa experiencia de vencer la cárcel del mar, de este mar inmenso que es el mundo, y transformarnos en héroes, guiados por las manos de Dios. Dios puede hacer esas cosas en nosotros. Aquí este salmo nos habla en estos textos sobre las profundidades del abismo. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios nos saca de las profundidades y habla allí acerca del abismo. En el abismo, hermano, Dios nos saca de ese lugar oscuro y profundo. A veces nuestra vida cae en un gran abismo. A veces es el abismo de la degradación. ¿Cuántas veces nuestra vida es degradada? ¿Cuántas veces los mismos hermanos en la fe tienen testimonios horribles, hermano? Su vida está en decadencia espiritual, en decadencia moral. Su vida está en un sitio horrible de la degradación. Desde ese abismo, Dios viene y nos rescata, porque grande es su misericordia, porque grandes son sus maravillas. Si usted ha caído en lo profundo del pecado, si usted ha vivido una vida degradada, alábelo a Dios, alábele a Dios, porque Él le rescató de la profundidad del abismo. A veces nuestra vida también está en un abismo de tentaciones. Todos nosotros somos tentados. El diablo parece que quiere saber de qué clase de material estamos hechos los santos hijos de Dios. Y nos pone toda clase de tentaciones a nuestro paso para que tengamos que sucumbir en la fe, decaer en la fe, traicionar a Dios. Y a veces son tantas las tentaciones que nos sentimos en un abismo, pero desde allí viene Dios y nos rescata. A veces caemos en un abismo de persecución. Nuestra familia que critica nuestra fe, que ataca nuestra fe, nuestros amigos que no comprenden nuestra fe. Y a veces, hermanos, somos perseguidos y desde ese abismo viene y nos rescata el Señor. Cuando pasamos por esas clases de experiencias, el abismo de la degradación, el abismo de la tentación, el abismo de la persecución, ese oleaje tremendo en el mar de la vida, cuando Dios nos saca de esos sitios, hay que alabarlo. Hay que alabar a Jehová por su misericordia grande. Hay que alabar a Jehová por las maravillas que Él hace por los hijos de los hombres. Este salmo, como lo dije al principio, es un salmo para los redimidos. Este es un salmo para que canten aquellas personas que Dios le sacó de las garras del enemigo, que Dios le libró de un grave peligro. Alaben a Jehová, alaben a Jehová. Y aquí en la parte final de este salmo, hermano, donde estamos viendo aquí sobre los sacudones de la vida, hermano, nosotros que hemos andado en mares tormentosos, en aguas agitadas, en olas encrespadas, como dice aquí el texto, Dios pone su mano, Dios participa en nuestra vida, y dice ahí el texto, y nos lleva al puerto deseado. Dios, hermano, nos lleva al puerto deseado. Dice el Salmo 107, versículo 29, dice que Dios cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Eso es lo que habla, paz en la tormenta, paz en la tormenta. ¿Dónde está su vida hoy? ¿Dónde se encuentra su vida hoy? ¿Cómo está el mar de su vida? ¿Es un mar agitado de olas encrespadas y amenazantes? Cuando ese oleaje viene para destruirnos, Dios participa con su mano y nos enseña a surfear sobre las olas. Conoce ese término, ¿verdad? Dios nos enseña a surfear sobre las olas.
y allá en la cresta de la ola podemos dar gritos de victoria, podemos dar alabanzas a Dios, porque Él nos rescató, porque grande es sus misericordias y grandes son sus maravillas para los hijos de los hombres. Dice aquí el Salmo 107, versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Así que, hermanos, esta comida que Dios nos ha dado hoy, este alimento que Dios puso en la mesa con el Salmo 107, es un desafío para seguir leyéndolo y descubriendo más detalles, nuevas enseñanzas, pero sobre todo, este salmo es una gran motivación para que nuestro corazón exprese un cántico de gratitud, un cántico de alabanza a Dios, porque grande es su misericordia y grandes son sus maravillas para con los hijos de los hombres. Unidos, hermanos, alabemos a nuestro Dios. Que Él bendiga su palabra y bendiga sus vidas en esta mañana.